Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que, de verdad, me tiene muy intrigado y creo que a ustedes también les va a encantar. Se trata de una pregunta que quizás nunca nos habíamos planteado seriamente, pero que una vez que la escuchamos nos genera una curiosidad inmensa. ¿Y es que canta Can Yaman en la ducha? Sí, lo han oído bien. El galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y talento, se une a ese selecto grupo de personas que encuentran en la ducha su escenario personal. Prepárense porque vamos a desgranar este misterio y créanme, la respuesta es sorprendente. Y antes de que sigamos desvelando detalles, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Estamos empezando y necesitamos todo su apoyo. A ver, seamos honestos. ¿Quién no ha cantado alguna vez en la ducha? Ese espacio íntimo y privado donde la acústica parece ser perfecta, donde las preocupaciones del día a día se disuelven con el vapor del agua caliente y donde por unos minutos nos sentimos auténticas estrellas de rock o divas de ópera. Es un ritual para muchos, un momento de escape, de liberar tensiones, y sí, de dejar salir esa voz que quizás guardamos para nosotros mismos el resto del tiempo. Y si hablamos de figuras públicas, de personas que están constantemente bajo el ojo del público, es natural que nos preguntemos si ellos también tienen esos pequeños momentos de espontaneidad, de normalidad. Can Yaman es una de esas figuras que generan muchísima atención. Su fama se disparó con series como Erkenzicus y Dolunay, y desde entonces su nombre resuena en muchas partes del mundo, incluyendo, por supuesto, España y Latinoamérica. Su atractivo físico es innegable, su talento actoral es reconocido, y su estilo de vida, a menudo expuesto en redes sociales, siempre genera revuelo. Pero, ¿qué hay de esos detalles más mundanos? ¿De esos pequeños hábitos que nos hacen humanos? La pregunta sobre si Can Yaman canta en la ducha es, en ese sentido, una ventana a esa faceta más personal y quizás menos conocida del actor. La verdad es que como fans, nos encanta saber todo lo relacionado con nuestras estrellas favoritas. Queremos conocer sus gustos, sus manías, sus rutinas. Y la idea de imaginar a Can Yaman en su momento más íntimo, desgañitándose con alguna melodía, es sencillamente fascinante. ¿Qué tipo de música le gustaría? ¿Sería alguna balada romántica, acorde a sus personajes, o quizás algo más enérgico y divertido? ¿Se tomaría en serio sus interpretaciones o sería un momento de pura diversión? Estas son las preguntas que rondan nuestras mentes y que hoy vamos a intentar responder con la información que hemos podido recopilar. Lo primero que debemos aclarar es que hasta donde la información pública nos permite saber, Can Yaman no ha hecho una declaración oficial y directa sobre si canta o no en la ducha. Es decir, no lo hemos visto en una entrevista diciendo, sí, a mí me encanta pegar el grito en la ducha. Sin embargo, esto no significa que no podamos tener pistas, ¿verdad? En el mundo de las celebridades, a veces las indirectas, los comentarios de amigos cercanos o familiares, o incluso pequeños gestos en sus redes sociales, pueden decirnos mucho. Y aquí es donde entra lo sorprendente de su respuesta, o mejor dicho, de lo que inferimos. Si buscamos en Internet, en foros de fans, o en artículos sobre él, encontraremos muchas especulaciones. Algunas personas asumen que, dado su carácter enérgico y apasionado, seguramente sí. Otros, más románticos, quizás imaginen que elige momentos tranquilos para reflexionar mientras se lava. Pero la realidad, al menos la que se filtra a través de su entorno, va un poco por otro lado, y es más intrigante de lo que podríamos pensar. Can Yaman es conocido por ser una persona muy activa y dedicada a su trabajo. Su disciplina en el gimnasio, su preparación para sus roles, su interés por el deporte, todo ello nos habla de un hombre enfocado y con mucha energía. Y es precisamente esa energía la que indirectamente nos da una pista. Piensen en esto, cuando una persona está tan inmersa en proyectos, viajes, entrenamientos, cuando tiene tiempo para esos momentos de ocio tan íntimos como cantar en la ducha. Aquí es donde la información se vuelve un poco más sugerente. Hemos podido saber, a través de comentarios y pequeñas menciones en entrevistas a personas de su círculo más cercano, que Can Yaman tiene una relación un tanto peculiar con el agua. Y no se trata de ninguna fobia ni nada parecido. Se trata más bien de una preferencia por la rapidez y la eficiencia.
Las fuentes que han tenido la oportunidad de compartir un poco más de su día a día con él, a menudo describen a Kanyaman como alguien que valora su tiempo y QE prefiere optimizar sus rutinas. Esto no significa que sea una persona fría o distante para nada, sino que dentro de su estilo de vida busca la practicidad. Entonces, ¿qué implica esto para la ducha? Imaginen un poco. Si Kanyaman es una persona que busca la eficiencia, es probable que su rutina de ducha sea breve. ¿Estratégica? No estamos diciendo que se bañe en 2 minutos, pero quizás no sea un momento para divagar en largas sesiones de karaoke acuático. Aquí es donde se pone interesante. Si él mismo no ha confesado ser un cantante de ducha entusiasta, y su entorno sugiere una preferencia por la eficiencia, ¿qué es lo que realmente sucede? La respuesta que considero sorprendente es que parece que Kanyaman no canta en la ducha porque, sencillamente, no pasa suficiente tiempo allí para hacerlo. Sí, han oído bien. La pregunta no es tanto si le gusta cantar en la ducha, sino si tiene el tiempo o la inclinación para hacerlo en un momento tan cotidiano. La imagen que proyecta es la de un atleta, un actor en constante preparación, viajando, filmando, entrenando. Su vida parece ser un torbellino de actividades que dejan poco espacio para el lujo de una ducha prolongada acompañada de música y canto. Podríamos pensar que esto le resta un poco de esa humanidad espontánea que tanto nos gusta de las celebridades. Pero esperen un momento. La sorpresa no es que no cante, sino la razón detrás de ello. No es que no le guste la música, o que sea un sordo absoluto. Es que su enfoque y su ritmo de vida, aparentemente, no le permiten ese tipo de indulgencias. Ahora, esto abre un nuevo abanico de preguntas. Si no canta en la ducha, ¿dónde encuentra esos momentos de escape y de diversión musical? Quizás en el coche camino al gimnasio. O tal vez en momentos de descanso entre tomas, se ponga los auriculares y escuche su música favorita. O incluso, y esto es una pura especulación mía, quizás tenga un talento oculto para tocar algún instrumento y prefiera expresarse musicalmente de esa manera. Lo fascinante de esta situación es cómo nuestras expectativas sobre las figuras públicas pueden ser tan diferentes de la realidad. Esperamos que sean como nosotros, con sus rutinas y sus pequeños placeres cotidianos. Y cuando descubrimos que su realidad es un poco distinta, nos sorprende, nos intriga, y nos hace reflexionar. Pensemos en la presión constante que deben sentir estas personalidades. Cada minuto cuenta. Cada actividad debe ser, en cierto modo, productiva o estar alineada con sus objetivos. Y aunque el canto en la ducha sea un placer simple, para alguien con la agenda de Kanyaman, podría ser un lujo al que no puede dedicarle el tiempo que desearía. Además, consideremos otro ángulo. A veces, cuando nos dedicamos a algo profesionalmente, como es la actuación para Kanyaman, buscamos que nuestros momentos de ocio sean completamente diferentes. Si su trabajo implica interpretar, dar vida a personajes, tal vez prefiere que sus momentos de relajación sean para desconectar por completo, sin tener que interpretar una canción, aunque sea en privado. Entonces, para resumir lo que hemos descubierto, y recalco que esto se basa en inferencias y en comentarios de su entorno más cercano, la respuesta a si Kanyaman canta en la ducha parece ser un asterisco rotundo no, no porque no quiera, sino porque su estilo de vida y su enfoque en la eficiencia y la productividad le dejan poco margen para ese tipo de actividades prolongadas en un espacio tan íntimo como la ducha. Su tiempo es oro, y parece que prefiere invertirlo en otras cosas. Esto, lejos de decepcionarnos, debería hacernos apreciar aún más la dedicación y el esfuerzo que pone en su carrera. Y también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos permitimos esos pequeños momentos de disfrute espontáneo? ¿O vivimos con la misma eficiencia que Kanyaman, priorizando siempre lo importante? La verdad es que este misterio que parecía tan simple, nos ha llevado por un camino interesante. Nos ha mostrado que incluso en las preguntas más triviales sobre celebridades, podemos encontrar reflexiones sobre la vida, la dedicación y la gestión del tiempo. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprende esta posible respuesta? ¿Esperaban que Kanyaman fuera un gran cantante de ducha? ¿O creen que quizás haya alguna otra razón detrás de esto? Dejen sus comentarios aquí abajo porque me interesa muchísimo leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Ha sido un placer desgranar este pequeño misterio con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo.
Y recuerden, si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo y sobre todo, entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kan-Yaman o que simplemente disfruten de este tipo de curiosidades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que reparamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por resolver y más historias fascinantes. Hasta pronto.